mucho gusto estamos recibiendo al ganador del premio Alfaguara de novela 2012, el argentino Leopoldo Brizuela. Su novela es Una misma noche. Brizuela nació en La Plata, según ya nos explica la solapa del libro. Estudió letras en la Universidad de la capital de Buenos Aires. Narrador, traductor, publicó varios libros, ha ganado varios premios. Seguramente que la fuerza que tiene el premio Alfaguara opaca alguno de ellos, pero haber sido nada menos que finalista del premio Rómulo Gallego, que es uno de los premios más importantes en nuestra lengua, por el libro Lisboa, un melodrama, es toda una presentación de un autor. Ha publicado también libros de relatos, ha estado como escritor residente en el extranjero, en Canadá, por ejemplo, ha recibido subsidio de fundaciones de Lisboa para el estudio de la cultura portuguesa, y además muchos de ustedes también pueden tener un vínculo cercano a Brizuela a través de sus artículos periodísticos, de sus columnas, de sus análisis literarios. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por venir con nosotros, y gracias por una novela que yo les quiero decir que yo desconfío mucho de las obras que ganan premios. Hay muchos premios que se conceden a nivel internacional, y luego muchas veces uno se encuentra con que concretamente esos premios solamente han elegido tal vez lo mejor, ¿verdad?, de lo presentado en esa competición, pero que el nivel de la novela o del libro de pronto no llega, según nuestra sensibilidad, a la altura que debe tener un premio literario. En este caso estamos hablando de una obra realmente importante. Brizuela está aquí, está escuchándonos, pero no lo decimos por eso, ustedes saben, la audiencia lo sabe. Estamos hablando de una novela que tiene fundamentalmente dos elementos que resultan anzuelos importantes para el lector. Por un lado, el contenido que viaja a través del tiempo. Esto no es novedoso tampoco como formato literario, pero lo hace con una elasticidad y lo hace con una naturalidad fantástica, a pesar de que en las primeras páginas de pronto todos nos estamos preguntando, o los que lo leemos, o algunos de ellos, hacia dónde vamos. Y el segundo tema es el contenido en sí mismo, que va mezclando a partir de ese trabajo literario, de esa técnica literaria, tiempos que son fuertes en la historia argentina más cercana. Es muy difícil sintetizar qué se cuenta en un libro, pero yo te voy a dar a ti, Leopoldo, la responsabilidad de que cuentes qué es lo que cuenta el libro, para que calles lo que te interesa que el lector no sepa antes de leer el libro. Bueno, muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Es una historia, ante todo es una historia de suspenso, creo que ese es el gancho del libro, lo que más me interesa hacer. Bueno, refleja o parte de dos anécdotas absolutamente reales y que me pasaron. Un asalto del que fui testigo lateral junto con los demás vecinos a una casa de mi barrio en el año 2010. Eso es extraordinario, ¿eh? Sí, y con una banda que aparentemente o casi seguramente tenía que ver con la policía, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, por lo tanto las víctimas no hicieron la denuncia y nos quedamos todos muy, muy nerviosos y muy aterrorizados, por supuesto. Y esa noche, bueno, del asalto me recordó una noche de 33 años antes en que por 1976, en plena dictadura, el primer año de la dictadura y el peor de la masacre, cuando a esa misma casa una banda con los mismos métodos y probablemente integrada por la misma gente o si no, bueno, derivada de esa misma gente, había entrado a llevarse una de sus habitantes, ¿no?, el que estuvo desaparecida. Y yo ahí tenía 12 años y también fui testigo lateral. Entonces ese puente entre las dos épocas disparó una novela. Yo creo que lo que hago es investigar, por un lado, cómo era posible, ¿no?, que fuera una misma noche, que las dos noches fueran la misma, pero también tratar de hacer
de analizar por qué en el 2010 todavía teníamos ciertas reacciones, sobre todo de terror, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, porque no se hizo la denuncia, pero también las actitudes pequeñas de los vecinos. Por ejemplo, yo lo que vi a lo lejos, cuando volví del teatro a la noche, que también se lo pongo al personaje, es un patrullero de la policía, y haciendo con movimientos raros y con actitud rara. Y al otro día me preguntaban, bueno, ¿por qué no llamaste a alguien, no? ¿Por qué no recurriste a alguien? Y yo me pregunté, le digo, bueno, tenés razón, no sé por qué no recurrí, es algo que tengo ya automático en mí. O digamos, yo siento que para eso no podemos, que para esos momentos no cuento con nadie, ¿no? Y por ahí también otra vecina en el supermercado se me acercaba y con voz muy bajita me decía, ¿viste lo que pasó anoche? Y yo digo, ¿por qué hablas así? Si no nadie nos escucha, no hay peligro de nada. Y ella me dice, tenés razón, ¿por qué hablo así? Entonces todas esas cosas que parecen naturales y espontáneas y que son huellas de momentos, de aprendizajes que uno olvidó, bueno, me pareció que era interesante inventarles una historia y que tratara de entenderlas, ¿no? Hay algunas imágenes que en el libro, por ejemplo, la imagen en la cual el protagonista, cuyo nombre tiene las iniciales Sí. de Leopoldo Brizuela, algo sobre lo cual le deben haber hablado mucho, Sí. y los comentarios, por supuesto, he visto que no ha pasado desapercibido ese detalle, pero hay una escena en la cual cuando ve eso y siente el temor, ese personaje central que se llama Leonardo Bazán, ingresa a su casa empujado por la fuerza de su perro, ¿verdad? Sí. Que lo introduce concretamente. Porque había salido a pasear el perro. Exactamente, salió a pasear el perro. Sí, es un thriller. No es una novela negra de cualquier manera. A mí me da la impresión de que el contenido en sí mismo convierte al libro en un thriller. Hay un enigma que va acompañando al lector hasta el final de las páginas. Hay una experiencia propia que se manifiesta a través de ese enigma. Hay circunstancias que están conectadas con el suspenso, como decíamos recién, pero no se llega a la descripción de la crueldad como lo hacía, por ejemplo, la generación de la serie negra norteamericana. Nadie lo tiene por qué hacer. Es decir, no es usual. Y de hecho tú has conseguido un libro realmente muy interesante y de peso, sin llegar a esos recursos. Bueno, eso fue... Perdón. Sí. No, sí. eso fue interesantísimo lo que me decís, porque nunca lo había pensado y al mismo tiempo, desde otro lado, sí. Es decir, yo no quería llegar a las escenas más comunes, digamos, no a las cosas que más sabemos de la época, sobre todo de la dictadura, sino que eran todas experiencias sencillas en apariencia o intrascendentes de personas laterales, y que sin embargo por su crueldad sutil podían marcar la vida de esas mismas personas, ¿no? Está hecha de pequeñas, la novela está hecha de pequeñísimas experiencias de violencia crueles, fatales, pero que habitualmente no se cuentan porque las víctimas en esas situaciones por pudor no lo cuentan o porque les parece que es poco. Y creo que esa es una de las grandes potencias del texto, si hay, ¿no? Yo creo que hay algo más, ¿sabes? Leopoldo. Hablo de mi país. Sí. Tengo una idea también de lo que pasa en la Argentina, pero es una idea. A ver. La uruguaya lo experimento. Digamos que el tránsito que tuvimos los uruguayos por la dictadura, los motivos que llevaron a mi país a una dictadura que todos rechazamos, han sido contados a su manera por unos y por otros. Es decir, han sido contados por los represores del régimen militar, que han justificado su papel, todo lo que han podido, y por aquellos integrantes de la guerrilla armada que han hecho lo mismo. Han tratado de justificarse a sí mismo lo que en el Uruguay sucedió. Sigo hablando del Uruguay. Sí.
hay un área vacía, riquísima, enorme, que hace al ciudadano común. Sí, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó con el individuo que de pronto no estaba con no adhería a ninguna de las dos posiciones? Y eso no hablaba de situaciones no comprometidas, porque el individuo había que estar muy comprometido para no participar de un lado y del otro. En el Uruguay por lo menos estoy hablando. Es interesante. Entonces, la experiencia de ese tiempo es un cuerpo muy vacío. Aquello que se decía, ¿verdad?, en aquella película con Sacristán, en donde Sacristán, no recuerdo ahora el título. Solos en la madrugada. Solos en la madrugada, exactamente. Hablaba de los libros que no leímos, de los amores que no hemos podido tener, de la música que se nos escapó. Estoy hablando con la idea, no con el textualmente. Y me parece que este libro se aproxima muchísimo a ese terreno muy rico que existe y poco contado. Sí, y te puedo decir que los primeros lectores que va teniendo en los países donde voy, porque estuve en Chile y en Paraguay y aquí en Uruguay, se me acercan después, sobre todo los periodistas, que son los primeros lectores que tengo, ¿no?, como vos, y se me acercan y cuando termina la entrevista me cuentan una anécdota personal de él, mínima, así, muy parecida, que me conmueve mucho porque son esas historias que vos decís, ¿no?, de esa zona que todavía no habló y que son conmovedoras y feroces también, ¿no? Alguien me contaba ayer una brevísima historia en el Uruguay que puede parecer por eso intrascendente, pero nada, de un momento en que estaba en el colegio, en la escuela primaria, porque es más chico que yo en esa época tenía 12 años, pero en un momento la directora del colegio, desesperada porque se estaba programando un enfrentamiento al lado de la escuela, les dice, bueno, gurises, salgan todo lo rápido que pueda, y él no se animó a salir, porque nunca salía solo del colegio, se había quedado solo en la escuela. Y esa hasta que llegó la mamá o algo por el estilo, esa experiencia de indefensión, que es nada más que eso, sin embargo puede ser una huella para toda la vida, de terror, ¿no? Porque yo también cuando empecé a escribir, porque no los escritores no tenemos demasiado claro para qué empezamos a escribir cuando empezamos, pero yo decía, ¿para qué cuento una cosa tan mínima? Porque al personaje aparentemente le pasa muy poco, entran a su casa, a la policía a revisar la casa y nada más, y él toca el piano. Y me di cuenta que ahí él concibe un miedo atroz, mucho peor que cualquier otro, que es el miedo o la certeza de que ese refugio que tiene todo chico y que le parece inviolable, que es la casa de los padres, puede estallar en cualquier momento, pero más aún se puede volver cualquier cosa en cualquier momento. El padre puede ser irreconocible, la madre también, él no sabe qué está haciendo, la realidad puede no ser la realidad, la policía ya no es buena, es decir, se aprende como un corazón siniestro de la vida, que al mismo tiempo es la adultez, ¿no? Y todos tenemos estas cosas. Sí. Otra virtud del libro que de pronto está involucrada concretamente en lo ya dicho, no es un panfleto. Es decir, el libro deja abierta, si bien es cierto, uno intuye lo que el autor de alguna manera nos está acercando y tal vez procesando interiormente cuando ha compuesto esta pieza, no nos obliga. No nos obliga al pensamiento único sobre un momento muy complicado. E ingresa en otro terreno que es apasionante también para los seres humanos, que es la memoria. Es decir, la memoria que está compuesta de hechos, pero de hechos que de pronto son transformados a través del tiempo. Sí. Hay un cierto momento en que el protagonista me da la impresión, bueno, que está tratando de ver si realmente su memoria le está jugando legalmente o si la memoria lo está entrampando. Exactamente. Yo lo que quería hacer era un libro sobre la memoria, en algún punto, pero bajándola un poco del pedestal, ¿no? Sí. El personaje está desesperado, y creo que la atmósfera negra de la novela tiene que ver con eso. Está desesperado porque sabe que tiene que recordar, que necesita recordar con todas sus fuerzas, pero la memoria individual le resulta una herramienta muy insuficiente, ¿no? Entonces por eso recuerda muchas veces la misma historia, y cada vez la recuerda un poquito distinta, y hasta que al final ya termina siendo una cosa completamente nueva,
Y creo que la novela habla sobre la idea de que también son personajes muy solos todos los de la novela. Y yo creo que hablo de eso, de que no se puede recordar solo, ¿no? Sí. De que uno necesita, por un lado, corroborar lo que recuerda, pero por otro lado, una vez que recordó, necesita contención, como se puede decir. Necesita apoyo de la gente o de la literatura para poder soportar las verdades, ¿no? Que son cosas muy dolorosas. Sí. El dolor está presente aquí. La portada del libro además tiene algo muy especial. Un niño en su piano, sentado al borde de una silla, una sombra que lo mira, seguramente la sombra del padre. No sabemos. Ahí hay otra cosa para, bueno, descúbranlo ustedes. Incluso por el color, ¿verdad?, de la portada de esta novela, Una misma noche, es una escena melancólica. De repente, ese niño, cuando uno está leyendo el libro, dice, o lo termina, ¿verdad? Yo estoy en las últimas páginas. Uno mira al niño y después de haber leído la novela, dice, está interpretando a Chopin. Ah, mira qué lindo. O de repente un nocturno de Debussy. Me dio la impresión, ¿verdad? Me dio la impresión de que por allí podría transcurrir este libro. ¿Te llevó mucho tiempo la idea? ¿Cómo? Claro, generar la idea, avanzar, porque no, hay un esfuerzo, digamos, de narrativo, es decir, de técnica narrativa, ¿no? Sí. No, me costó mucho tiempo. Primero recordar lo que hay un motivo también real que no lo conté, que digamos, no, sí lo conté, sí, que yo toqué el piano en una noche muy tremenda y me costó recordarlo, porque a pesar de que no fue nada cruento, sí había sido una situación muy tensa de mis 12 años, me costó muchísimo tiempo, pero una vez que decidí escribirlo, se armó la novela, pero con una velocidad y una fuerza muy... que creo que después eso se transmite también, ¿no? Que... son esas poquísimas veces que los escritores logramos dar en un blanco secreto de algún lado, en que ya la novela no parece que saliera de dentro de uno, sino que uno es una especie de antena que recibe un rayo y que lo transmite al lector, ¿no? Porque también la sensación que sentí era que no solo yo necesitaba decir o hablar estas cosas, sino que estas cosas necesitaban ser dichas. ¿No? Que había que estaban fuera de mí esas cosas y necesitaban ser dichas por alguien. Y eso fue una enorme felicidad, ¿no? Las diferencias, las similitudes con el personaje son un poco tramposas porque también quieren provocar que el lector se enganche y se pregunte, bueno, será el autor, y al mismo tiempo después inmediatamente, si el autor le pasó esto, a mí también me podría haber pasado, ¿cómo habría estado yo en esa situación? Pero algo muy diferente entre el personaje y yo es que el personaje vive una época muy, digamos, toda la pasa mal en la novela, digamos, y para mí fue una enorme felicidad que la felicidad puede incluir el dolor también por momentos, puede incluir la melancolía, pero era una experiencia muy liberadora y muy, muy plena, ¿no? Los ganadores de premios tienen cosas muy interesantes, ¿no? Una de ellas es que transitan por varias partes del mundo presentando su libro con la atención en general mediática que corresponde, y esto hay que celebrarlo en el sentido de que la literatura no siempre logra esos espacios que de pronto se dispensan a otros hechos menores. Para un autor debe ser también agotador estar hablando de una misma novela frente a voces diferentes, en países diferentes, acosado por las supuestas exégesis que hacen cada uno de los lectores que entrevistan. Pero se descubre a lo largo de ese diálogo algún aspecto nuevo, no pensado. Muchísimas cosas. Porque no quiere decir que porque uno haya escrito el libro lo tiene muy pensado. Y realmente te digo, bueno, hay un cansancio físico, pero que solo lo voy a experimentar ahora en media hora en cuanto esté en el buquebús, ¿no? En el momento en que cada entrevista tiene
a lo mejor porque es esta novela, pero bueno, por cómo es esta novela, pero cada entrevista tiene un aspecto que nunca pensaste, algo que te descubren y que es tan interesante, y eso lo vuelve muy enriquecedor, ¿no? Yo la verdad que no siento cansancio. Y algo que me conmueve mucho, sobre todo en los países de Latinoamérica, estuve en España también una semana cuando en la entrega del premio. Sí. A mí lo que me conmueve es cómo en cada país de Latinoamérica la gente, los periodistas hacen suya la novela, ¿no? Que es algo que de lo que yo al principio no era consciente, y el periodista casi nunca es consciente, porque la toma como una novela, en este caso le resuena como una novela que puede haber sucedido en el Uruguay o que puede haber sucedido en Paraguay, y también para mí es muy extraño, porque yo pensé, uno no empieza a escribir una novela pensando voy a escribir algo sobre la dictadura. Simplemente era una historia de un chico que vivía en un barrio de la Argentina, de mi ciudad, ni siquiera de la Argentina. Y de golpe me doy cuenta, o siento, de una manera casi física, que ese barrio podría estar en Santiago de Chile o hubiera podido estar en Paraguay o aquí en Montevideo, claro, ¿no? Claro. Y eso es muy vitalizador, digamos. Sí, sin embargo es una novela muy argentina. Sí. A pesar de que puede llegar a cada uno de nosotros sin ningún tipo de inconveniente, es una lectura gozosa, hay que decirlo. Es una novela muy argentina. Mira. Tiene todos los aspectos, digamos, bueno, desde su escenario natural hasta los hechos que de pronto por vecindad reconocemos que han pasado en la otra orilla, que no quiere decir que no la hayamos pasado también en esta orilla. Es una novela que me dio siempre la impresión que tiene esa respiración, no digo porteña, pero sí bonaerense, ¿no? Mira, sí, algo que me estoy dando cuenta también en esta gira, que parece una locura, dicha como lo voy a decir, pero las novelas tienen cantonada, ¿no? Cuando me voy de Chile me llevo los libros de Chile, que me dieron algunos autores que conozco, amigos que estaban ahí. De golpe, como se me queda pegada la tonada en el oído, sí, reconozco en las prosas la tonada chilena o la tonada uruguaya o la tonada paraguaya, ¿no? O sea, la respiración del texto. Es maravilloso eso. Sí, es un libro importante en un continente que está buscando, digamos, a los grandes autores que sucedan a los autores que ya, o por razones biológicas o por razones de tiempo, están cediendo sus nuevos espacios. América Latina todavía no ha logrado, me parece, una generación, no solamente como la de los integrantes del Boom, García Márquez, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, ¿verdad? O de grandes autores surgidos en esos momentos como Rulfo, o conocidos en esos momentos como Netti. Está buscando a sus grandes autores. Por allí se señala Bolaños, por ejemplo, como un escritor que hubiera podido tener esa dimensión, para algunos lo tienen. Otros hablan de algunos escritores mexicanos. ¿Cómo inscribes esa novela en esa búsqueda del gran autor? Porque además Argentina está buscando a los sucesores de sus padres mayores, ¿no? De Borges, de Bioy Casares, no sé si de Sábato, de Silvina Ocampo, es decir, está buscando figuras de ese corte. ¿Cómo te sientes en ese sentido generacionalmente? Bueno, la verdad que uno simplemente busca escribir, ¿no? Un libro no busca, o no piensa en eso, en colocarse uno como figura, ni... Pienso que también la figura del escritor antes era considerada de otra manera, ¿no? Y a lo mejor ahora también hay autores y no se los pone en el mismo lugar que hace 50 años, por ejemplo. Pero es muy curioso porque si vos al principio de estas entrevistas, cuando salió el premio, si me preguntabas cuáles eran mis escritores favoritos, yo hubiera dicho una cosa, y los lectores y los periodistas me devuelven otra, me devuelven, por ejemplo, cuán borgiana es la novela, ¿no? Ajá. Hasta qué punto tiene una influencia de Borges, y me pone muy contento, porque Borges no es alguien en que yo necesite pensar ya, es alguien que está incorporado, y que no tiene el peso del como me decían en España, lo llevas puesto, ¿no? Lo llevas puesto a Borges.
no tiene el peso ya del maestro así que ahoga, sino que es pura incitación a pensar y escribir ya, ¿no? Incluso autores que de los que yo me creo muy lejano y que no me gustan demasiado, como el que mencionaste vos, que es Bioy Casares, pero evidentemente hay puntos de contacto y de huellas muy notorias, que yo no me daba cuenta tampoco, pero alguien me hablaba de el elemento fantástico, que la sensación de que es una novela casi fantástica, ¿no? Y que el personaje recuerda casi la misma escena, del mismo modo que el personaje, claro, de La Invención de Morel. Claro. En La Invención de Morel hay una máquina que le reproduce al personaje siempre la misma escena en el mismo lugar de una isla. De manera que una cosa es lo que le gusta y otra cosa es lo que fatalmente es, ¿no? Te dedicas a escribir. Sí, sí. ¿Vives de la escritura? Vivo de la literatura, no de los libros, pero sí de la literatura, de dar clases. Siempre tuve esa suerte de escribir en los medios sobre lo que me gusta, también de los libros ahora, ¿no? De premios. Claro. Tu vida seguramente va a cambiar en ese sentido bastante, porque tu próximo libro seguramente va a ser muy esperado, ¿verdad? No quiere decir que no haya sido no esperado este libro. No me hagas acordar. Pero el peso de un premio también es un peso muy fuerte. Señores, les quiero decir, es una excelente novela, se llama Una misma noche, ha sido escrita por un argentino, Leopoldo Brizuela, ganó el premio Alfaguara de novela 2012, ha estado con nosotros en estos minutos, y seguramente a través de estas páginas ustedes no solamente van a volar a través del tiempo, van a recuperar cosas que de pronto les son familiares, sino que van a encontrar una literatura buena a secas, lo cual siempre importa. Te agradezco mucho por este tiempo. Muchísimas gracias. Buen regreso a Buenos Aires. Espero que no te atrape el conflicto hoy, con paralización en Buenos Aires, hoy miércoles, ¿no? Que hay paro, aunque recién se está evaluando si hubo o no respuesta. Bueno. Ese es otro tema que queda pendiente, ¿eh? Cómo se han separado los intelectuales y los comunicadores en los últimos tiempos en la Argentina. ¿Viste vos, como decía Idea Vilariño? Sí. ¿Viste ¿Participás de eso? ¿De esa riña? Yo creo que es más mediática que real. Que real no, pero digamos todos tenemos posturas tomadas, pero no llega a ser enfrentamiento en la gente común y los amigos de toda la vida. Eso no, eso es una cosa también suscitada porque eso bien vende. Llevado puede ser muy efervescente, ¿eh? No, yo creo que tiene una parte extremadamente positiva, ¿no? Que cada uno sienta que debe pensar las cosas, porque para posicionarse primero hay que pensar en algo del que antes no se pensaba, y para un lado y para otro es algo muy muy positivo, ¿no? Señores, Leopoldo Brizuela estuvo con nosotros aquí en Tiempo Presente, su novela Una misma noche.